Hola a todos, acá estamos en Volver a Origen, donde nos dedicamos a analizar series y películas. En este caso, traemos una película de viaje en el tiempo, ya que, bueno, se podría intuir por el nombre del canal, Volver a Origen, que está inspirado en las películas Volver al Futuro, que tienen que ver con viaje en el tiempo. Entonces, en honor a eso, traemos una película de viaje en el tiempo para analizar. En este caso, no va a ser tanto una reseña, sino un análisis, porque dentro del análisis pueden haber breves opiniones, pero lo fundamental no es mi opinión de la película, porque no es que mi opinión tenga que ser tan trascendental, porque todos pueden dar una opinión y va a ser muy subjetivo. Yo quiero dar un análisis que también puede ser un poco subjetivo porque es parte de mi interpretación, pero siento que tenía algo que decir que puede ser un poco más trascendental que tan solo una opinión de mi parte. Bueno, para los que no hayan visto la película, brevemente les puedo contar y después pueden irse y volver al video. Esta película se trata de cómo un hombre, por un problema genético, viaja involuntariamente en el tiempo y así vuelve en el tiempo muchos años atrás y se encuentra con su pareja, pero cuando ésta tenía 6 años y bueno, como que coexiste por mucho tiempo y finalmente se hacen pareja, pero ella no lo conoció de adulta, sino que ya lo conocía desde los 6 años y él ya era un adulto, por lo cual es bastante raro la relación que sea entre estos dos, porque claro, o sea, una niña pequeña crece toda su vida y teniendo un adulto de la misma edad, producto de los viajes en el tiempo. Entonces, bueno, esta es como un poco la premisa. Después, obviamente, esto se hace en pareja y en relación a esto se da la película. Como dije, el que quiera puede ir a verla, después volver para escuchar mi análisis, porque la película es muy buena, se la recomiendo. Si así están acá y no la han visto, vayan a verla. Así que eso, ya, pum, váyanse porque si no le va a caer spoiler fuerte. Ya, vamos a dar mi análisis de la película para los que ya la hayan visto. Mira, en esta película, como hablamos de los viajes en el tiempo, se da la relación entre Claire y Henry, los cuales basan su relación en verdad en los viajes en el tiempo, por lo cual esta película se basa en la relación que tienen ellos, gracias y a pesar de los viajes en el tiempo, ya que estos viajes en el tiempo tienen consecuencias negativas, pero también tienen partes positivas dentro de su relación, por lo cual esto es más que nada lo que va armando su relación. Por ejemplo, cuando en un inicio, por así decirlo, tiene que haber viajado accidentalmente a cuando tenía 6 años Claire. Henry tiene que haber viajado a esa época y así es como la conoció y ahí partió todo. Claramente cuando se ve en la película ya hay como un poco de efecto mariposa, ya que primero se nos muestra cómo Claire encuentra a Henry y Henry posteriormente viaja. Pero bueno, eh, típico efecto mariposa de todas las películas de viaje en el tiempo, que cuando ya se está dando un siglo no se sabe quién lo empezó, ¿no? Pero yo prefiero creer que en un inicio Henry viajó por opción propia, o sea, bueno, no por opción propia, pero como sin la influencia de nadie, simplemente pasó, él no sabía qué iba a pasar. Y ahí es cuando se encuentra a Claire sin necesariamente saber cómo se llamaba, sino que la conoció y dijo, oh, ¿cómo te llamas? Y a partir de esto tiene que haber empezado todo. Bueno, mi análisis es, como dije anteriormente, hay cosas positivas y negativas. Y me parece que la película decide optar un poco por las cosas positivas. Porque si se hubiese ido por las cosas negativas, la película sería muchísimo más oscura de lo que realmente fue. Si nos damos cuenta, la película intenta mostrar un poco lo lindo, por así decirlo, de el amor, de la relación entre Claire y Henry. Ya después cuando tuvieron a su hija, Alba, intenta mostrar como todo eso, lo lindo de los reencuentros tras las desapariciones, lo lindo de cómo Claire de pequeña esperaba que regresara em, Henry, lo lindo de que aún estando muerto Henry pudiese ver a Claire. Entonces se intentan como enfocarse en ese lado positivo. Otra cosa que es un ejemplo claro de esto es cuando ya se hizo la vasectomía de Henry como para evitar que Claire siguiese perdiendo hijos porque viajaban en el tiempo. Y como no sé si es una suerte o no, es un caso bastante chistoso de la película que Claire termina teniendo relaciones con una versión pasada de Henry y así pueden finalmente conseguir un hijo, cosa que en una relación normal nunca hubiese pasado. Entonces se da bastante este lado positivo y si bien se muestra, se ignora un poco lo que fue el lado negativo, que es como por ejemplo estas 2 semanas en las que Henry desapareció, destrozo, o sea, eso de estar como constantemente
esperando que se vaya tu pareja, no saber cuándo se va a ir, cuándo va a volver, como que te tienen en estado de constante alerta y no creo que sea viable en una vida real hacer eso, pero la película se muestra como todo lo bonito de todo esto y que se puede dar tranquilamente. Otra cosa negativa desde mi punto de vista, desde lo humano, es que si a uno se le puede familiar la pareja, no creo que sea como muy lindo, por así decirlo, muy satisfactorio después de que esté muerta volverla a ver por 2 minutos y que se vuelva a ir, o sea, como en qué momento acepta su muerte, porque finalmente es como un proceso y el estar constantemente viendo a la persona no sé si te deja aceptar su muerte. Entonces creo que eso, la película se centra un poco más en lo que es el lado positivo de estos viajes en el tiempo, en vez de centrarse en el lado negativo, porque si no, esta película podría ser muchísimo más triste de lo que es, y a lo mejor no sería tan buena. Desde mi punto de vista, es bueno lo que muestran, encuentro que es bastante lindo, te muestran el lado lindo de las cosas, y de repente te deja así, de repente si se iban por un poco por la apuesta más sentimental, podría haber impactado más, ser mejor, ser peor, va a depender del gusto de cada uno. Pero ese es como mi punto de vista de la película en sí, el análisis que hago, que creo que es lo principal, porque en sí es eso la película, cómo se genera la relación entre estos dos, a pesar y gracias a los viajes en el tiempo. Eh, es como mi análisis, de hecho, creo que el mostrarnos siempre lo positivo, creo que nos da, a lo mejor intenta hasta enseñar un lado positivo de la vida, en el cual se te hace ver el vaso siempre medio lleno y no medio vacío, como sería verlo de la forma negativa. Intenta como impulsar eso a lo mejor, ya que eso constantemente te está mostrando lo bueno. De hecho, una escena que creo que es como donde empiezan a aprovecharse de los efectos positivos o donde se ejemplifica con mayor claridad es cuando Henry compra la lotería como haciendo trampa. De hecho, Claire le dice, oye, esto es trampa. Eh, entonces, cuando se da esto, también se nos muestra el lado positivo. Dice, esto tiene muchas cosas negativas, pero también tiene algo positivo, aprovechémoslo. Y creo que es como ese lo que nos quiere dejar la película, aparte la historia de amor, que es muy linda, por cierto, y que por eso me gustó tanto la película a mí, como lo muestran. No es que sea fanático de la historia de amor, pero creo que está bien llevada la historia. Entonces ese es como mi análisis general de la película. Ya si tenemos que hablar, como voy a estar haciendo varias películas de viaje en el tiempo, voy a estar recalcando siempre el método de viaje en el tiempo. En este caso, ya lo mencioné, pero el viaje en el tiempo era involuntario, lo cual es gran parte de la película, el viaje en el tiempo era involuntario y tampoco se podía como afectar la línea de tiempo que ya estuvieran establecidas. Por lo mismo, Henry no podía evitar la muerte de su madre a pesar de intentarlo cientos de veces, como él dijo, vio a su madre cientos de veces morir cuando su padre lo increpó en una ocasión. Este es como el método de viaje en el tiempo. Ahora, ya habiendo hecho el análisis, comentando el método de viaje en el tiempo, quiero mencionar un solo dato que me pareció interesante análisis, aunque no se puede hacer mucho análisis porque no fue el tema principal ni un tema que se llevara con recurrencia dentro de la película. Pero me pareció bastante interesante esto, que Alba pudiese viajar en el tiempo hasta controlarlo y decía que cuando sentía que se iba a desvanecer, que se iba a ir, encantaba. Pero en la escena que le enseñó esto a Henry, justamente empieza a cantar y desaparece, lo cual es un poco raro. Además, que si pensamos también así es como comenzó todo, o sea, Henry estaba en el auto con su madre, él desaparece, su madre se da vuelta y así muere la madre, o sea, es interesante cómo a Alba le funcionaba esto de cantar para no desaparecer, pero si lo pensamos, a Henry no le funcionaba para nada. De hecho, fue el inicio de su tragedia, por así decirlo. Aunque claro, la película, como digo, siempre se nos mostró el lado positivo, por lo cual se pudo llegar a algo bueno. Entonces, nada, me parece bastante interesante eso, pero siento que la película no se basa tanto en el análisis, no se basa tanto en cómo viajaste en el tiempo, en conexiones de viaje en el tiempo, lo que genera tal viaje, sino en la relación, que también son como consecuencia de los viajes, pero no es lo más importante el viaje en el tiempo, sino lo que genera este. Eso es desde mi perspectiva. Así que bueno, ya dicho esto, a lo mejor fue un poco redundante, no lo sé, pero ese fue mi video de la película. Espero que les haya gustado y nos vamos a ir viendo con video de viaje en el tiempo porque me gusta bastante el tema y me gusta esto de ir analizando las distintas propuestas de viaje en el tiempo que se nos dan en distintas películas. Así que dicho esto, me retiro.